Ya está, Isa. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por participar en esta conferencia. Isabel Rodríguez, soy licenciada en Psicología y soy diplomada en Drogodependencia y en Inteligencia Emocional. En primer lugar, quisiéramos agradecer a OSDEL por la invitación a participar en esta conferencia multidisciplinaria, Rompiendo el ciclo de la adicción, junto a este grupo de personas tan comprometidas con esta problemática. Para nosotros también ha sido un honor con Antonella poder estar con estos expositores de su trayectoria y experiencia. Bueno, voy a comenzar a contarles qué es la inteligencia emocional y por qué es tan importante para la gestión emocional, en la prevención o en la recuperación de una adicción. ¿De acuerdo? Bueno. Actualmente vivimos en una sociedad con un ritmo de vida que muchas veces nos supera, provocándonos problemas a la hora de reconocer, de regular, de gestionar o manejar nuestras emociones. Si bien es cierto que algunas personas conocemos el lugar importante que ocupan las emociones en nuestra vida diaria y en la forma que éstas nos influyen a la hora de pensar y de actuar, no les damos la atención que deberíamos. No nos brindamos un tiempo para pensar cómo nos están afectando y cómo estamos sintiendo por esa forma de gestionar esas emociones. Saber identificar, saber diferenciar y regular las emociones son la base de la inteligencia emocional. Cuando pensamos en la inteligencia emocional, seguramente pensamos en el coeficiente intelectual, que es la capacidad de resolver problemas lógicos. Pero hay otra inteligencia que es fundamental. Se trata de la inteligencia emocional, que nos permite transitar los acontecimientos que nos tocan vivir de una forma sana, funcional y productiva. Nos recuerda que todos llevamos un genio emocional dentro y que hay que desbloquearlo, que hay que darle alas y herramientas para alcanzar el bienestar. Ahora les voy a presentar una definición que es de Daniel Goleman. Es uno de los precursores, digamos, que como que le dio como el auge a esto de la inteligencia emocional. Y él la define de esta manera, que es la capacidad que poseemos las personas para reconocer y gestionar nuestras emociones y sentimientos y las de los demás de una forma adecuada. La podemos definir como el conjunto de habilidades que nos permiten adaptarnos a los cambios. Y la pregunta sería, ¿se puede desarrollar la inteligencia emocional? Sí se puede desarrollar, teniendo en cuenta la confianza, la seguridad en uno mismo, la capacidad de manejar nuestras emociones de forma adecuada y estar motivados para lograr los objetivos. Comprender mis sentimientos y los de los demás y saber manejar las relaciones, ser empático, poniéndome siempre en el lugar del otro, saber relacionarme con los demás. Es decir, tener la capacidad de resolver una situación de una manera adecuada. De esta forma, lograremos poco a poco un equilibrio entre lo que sentimos y lo que pensamos. Una persona que no aprenda a gestionar las emociones tiene más probabilidad de tener problemas y volverse más vulnerable al desarrollo de una adicción. Si se les presentan serias dificultades para afrontar sus problemas o no saben cómo gestionar esas dificultades, pueden llegar a tener conductas autodestructivas. Bueno, teniendo en cuenta todo lo antes mencionado hasta ahora, podemos considerar a la inteligencia emocional como un factor de protección que previene en las personas la aparición de problemas tales como mal relacionamiento, mal manejo de sus sentimientos y emociones, dificultades para la vida diaria, que los puede llevar a tener problemas de conducta o de una adicción. Pero ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Es importante porque las personas pueden lograr tener una autoestima alta, aprender a ser personas positivas, a dar y recibir, a ser empáticas, es decir, que entiendan los sentimientos de los otros, reconozcan sus propios sentimientos y puedan ser capaces de expresar tanto los sentimientos positivos como los negativos y de controlar esos sentimientos. Que encuentren una motivación, una ilusión, un interés por la vida, que aprendan a superar las dificultades y las frustraciones, aprender a encontrar un equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. Bueno, ahora les hablé un poquito, digamos, rasgos generales de lo que es la inteligencia emocional. Ahora me gustaría hablarle de lo que son las emociones y los sentimientos, porque hablamos mucho de gestionar, ¿no? Identificar. Bueno, entonces me gustaría contarles un poquito qué son las emociones y qué son los sentimientos.
Bueno, los sentimientos y las emociones evidentemente no son lo mismo. La emoción es algo individual, nos ayuda a sobrevivir, a saber qué hacer en determinados acontecimientos que se nos pasan en la vida. Es una experiencia que experimenta nuestro propio cuerpo y que tiene un rostro. La podemos ver, son impulsos que duran poco tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros podemos ver cuando una persona tiene alegría, cuando una persona tiene tristeza, cuando una persona presenta una cara de asco o una cara de sorpresa, o cuando en su cara vemos la ira o el miedo, la podemos ver, ¿no? Pero los sentimientos no los podemos ver, sino que los sentimos. Lo siento y lo interpreto, ¿no? E integro esa emoción. Esa es la diferencia que tienen uno de otros. Uno se puede ver y el otro lo tenemos que sentir. Por ejemplo, si yo tengo una emoción de tristeza, puedo sentir que no valgo nada, ¿no? En otro momento, por ejemplo, ante una situación de miedo, puedo sentir que me encuentro algo nervioso, o, por ejemplo, que me pongo contento cada vez que te veo. Una emoción siempre se transforma en sentimiento. Por ejemplo, la alegría puede transformarse en amor, o quizás en cariño. Pueden durar toda la vida o un determinado tiempo, por ejemplo, como el amor. Y se pueden demostrar diciéndolos, con acciones. Algunos de los sentimientos pueden ser el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, el entusiasmo. Hay muchos más tipos de emociones y sentimientos, pero vamos a poner las más básicas, digamos. Bueno, ahora ya que sabemos qué son y cuáles son algunas de las emociones y que se pueden aprender a gestionar a través de la inteligencia emocional, me gustaría contarles qué pasa con una persona que tiene una adicción. Pero ¿qué pasa cuando emocionalmente nos encontramos en un estado que no logramos tomar conciencia de lo que nos está pasando y no entendemos qué estamos sintiendo? Para poder identificar esa emoción y transformarla en un sentimiento, tendremos que identificar qué emoción es, ponerle un nombre, tomando conciencia de ella, sintiéndola. Transformarla en un sentimiento e identificarla es necesario para la vida cotidiana, para nuestra convivencia, para saber cómo nos sentimos, cómo estamos. Pero cuando hablamos de las adicciones, nos encontramos que los adictos tienen la particularidad de tener bloqueada esa capacidad de entender y de ponerle nombre a lo que sienten. De alguna manera las drogas lo llevaron a congelar o a adormecer tus emociones, tu alegría, su tristeza, tu amor, su odio, todo lo congelan o lo almacenan o lo adormecen. Al no poder identificar la emoción, no pueden ponerle un nombre, privándose de la posibilidad de vivir más humanamente, relacionándose de una forma consciente, estableciendo relaciones de mejor calidad. Pero ¿qué pasa cuando la emoción no la pueden pensar? Sienten que tienen ganas de hacer una cosa y la hacen. Sienten que tienen ganas de hacer otra cosa y la hacen. No se distribuyen en ambos polos para encontrar un equilibrio. Y es ahí cuando lo pierden, porque actúan siempre por impulso. Al no poder reconocer la emoción que están sintiendo, actúan sin ser conscientes de lo que hacen. Esa es una de las grandes dificultades que tienen los adictos. Tampoco pueden manejar de forma segura sus emociones. Al sentirse emocionalmente perturbados, terminan haciendo cosas que si no las piensan, les pueden llevar a arrepentirse de lo que hicieron y no pueden ponerse en el lugar de la otra persona, no pueden ser empáticos. Se ha estudiado, por ejemplo, que la cocaína desarrolla una incapacidad para tener empatía con los sentimientos de los otros. Por eso es muy común en los relatos de los familiares de los adictos, donde hay una persona que es adicta a la cocaína, que estos se sorprendan y piensen, ¿no se da cuenta el daño que me hace? Por ejemplo, la pareja de un consumidor podría decir, dice que me quiere, pero no se da cuenta del daño que me está haciendo. ¿Cómo no percibe el dolor emocional que me causa? Pero no es por un problema moral que lo hacen, sino simplemente porque la cocaína genera una incapacidad de lograr empatía con el sufrimiento del otro. Cosa que obviamente, cuando empiezan un proceso terapéutico y están en un proceso de abstinencia, afortunadamente pueden aprender a identificar el tema de las emociones. La inteligencia emocional es una herramienta imprescindible en el tratamiento y la comprensión del problema de las adicciones. La persona adicta generalmente utiliza el consumo de sustancias
como una forma de autorregulación, de aliviar esas emociones intensas y negativas que tiene. Es decir, una persona que consume, básicamente lo que está evitando con la adicción, entre otras cosas, es no sentir. Cambiar de manera temporal su estado de ánimo, sus pensamientos y su percepción. Lo que buscan a través de ese consumo es evitar aquellos sentimientos que en un estado de lucidez les resultan básicamente perturbadores e intolerables. Por otra parte, es necesario que sepan que generalmente en el proceso de las adicciones comienza a construirse ciertas experiencias en la etapa de la adolescencia o la juventud temprana. Esto no quiere decir que solo los jóvenes se produzca el consumo y que todos los jóvenes vayan a crear una adicción. Es justamente ese consumo habitual de drogas que detiene el proceso del aprendizaje de la vida emocional de estos jóvenes, aprendizaje que casi todos hemos pasado. Bueno, para finalizar, quisiera agradecerles su atención y que recuerden que la inteligencia emocional es una herramienta necesaria y indispensable para realizar cualquier proceso terapéutico. Y en las adicciones es algo innovador y tiene excelentes resultados. Y que no es muy utilizada para trabajar la parte emocional, el tema de los traumas, las adicciones, el por qué llegaron al consumo. Por lo tanto, para poder lograr un cambio en la vida de un adicto que perdure en el tiempo, es necesario saber que este pasará por diferentes etapas, las cuales a continuación le va a contar Antonella. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonella Díaz, soy licenciada en Trabajo Social, soy de Salto y estoy diplomada en Inteligencia Emocional. Yo les quiero contar cómo es el proceso de cambio que se da en una persona que tiene problemas de consumo y cómo acompañamos. Primero quiero que tengamos algunas ideas sobre el cambio, qué implica. Quiero que tengamos en cuenta también la motivación, la importancia que tiene la motivación en este proceso, y después vamos a ver cuáles son las etapas del proceso de cambio. Primero que nada, vamos a entender que el cambio, todas las personas nos enfrentamos a cambios durante la vida. A veces es más fácil aceptarlo, asimilarlo, a veces nos resistimos. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos, perdemos nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nos genera miedo. Entonces, el tema también que les quiero comentar es que el cambio es un proceso interno de la persona que se da cuando yo veo que hay algo que necesito modificar, una conducta, una actitud. Y la motivación, después del cambio está la motivación, que la motivación es un componente muy importante para el cambio. La motivación se puede dar por factores externos, que puede ser, acá va el tema de las adicciones. Por ejemplo, cuando la familia me presiona a cambiar, cuando la pareja me presiona a cambiar, y no porque yo lo deseo. Y después está la parte interna, que es cuando yo elijo cambiar porque tengo mis metas, mis propósitos, y porque siento mi necesidad de cambiar. Después les quiero contar más o menos las etapas que tiene el cambio. En un principio, cuando nos enfrentamos a una persona que tiene problemas de adicción, la persona es muy probable que no tenga noción de que tiene un problema. Entonces la persona se encuentra en una etapa de precontemplación, no ve necesidad de cambio. No ve necesidad de cambio. Ay, perdón. Acá existe también puede haber una negación del problema. El tema, cuando estamos, ay, perdón, estoy muy nerviosa. Bueno, vamos a empezar de vuelta. No. Voy a entrar. Ay, perdón. Es la primera vez que están disertando, entonces creo que es más esto va a quedar grabado para siempre. Pero bueno, tranquila, que vamos bien. Perdón. Bueno, el cambio, la motivación, les quiero contar
las etapas del cambio. Bueno, primero la contemplación. La persona no evidencia que tiene un problema. Si yo no pienso que tengo un problema, no tengo necesidad de cambiar. Y ahí quiero que pensemos en nosotros, en cómo actuamos nosotros como familia, como personas. Porque las personas que tienen trastornos de problema de consumo se ven siempre presionadas a cambiar, son estigmatizadas, se piensa que está mal lo que hacen, pero ellos no se dan cuenta que tienen una conducta que los perjudica, que están perjudicando su entorno. Entonces, si yo no veo eso, no voy a poder cambiar. Después, lo que tenemos que hacer acá como familia, como profesionales que acompañamos, es tener empatía, crear confianza con la persona, crear un ambiente que la persona pueda sentirse comprendida. Porque si yo obligo a alguien a cambiar, la persona va a mostrar resistencia, porque nos pasa a todos. Cuando me obligan a hacer algo que no quiero hacer, me resisto. O me justifico en lo que hago. Y en esta etapa, la persona cuando es obligada a cambiar y no lo desea hacer, no entiende que tiene un problema, lo que hace es justificar su acción. Justifica su acción, la niega. Lo que tenemos que hacer acá es no confrontar con la persona, porque si yo confronto, lo que voy a hacer es tener distancia, me voy a alejar de la persona. Y lo que quiero que tengamos en cuenta acá, que a veces como familia tendemos a hacer eso, o el profesional que acompaña no puede ponerse desde ese lugar, porque pongo una barrera con la persona. Acá más que como profesional, les quiero hablar como persona también, porque quiero que todos entiendan, porque desde su lugar, porque nosotros no sabemos a quién le puede tocar el día de mañana acompañar. Acá yo tengo el rol de terapeuta, pero a todos nos puede tocar. Entonces, les quiero hablar en general para que todos nos podamos comprender esto y entendamos qué tenemos que hacer a cada momento. Cuando una persona está precontemplando que ni siquiera sabe que tiene un problema, entonces no podemos confrontar, no vamos a confrontar, no vamos a pelear, porque eso no nos va a llevar a nada, a nada, a nada. La persona se va a alejar de nosotros, va a poner más resistencia, porque como les decía, cuando el cambio genera eso, te genera miedo, te genera inseguridad, después lo que tenemos que hacer acá es eso, no juzgar a la persona, darle el espacio y creer siempre que la persona es capaz de elegir cómo quiere vivir su vida. Tenemos que ponerla en ese lugar de poder, de que puede elegir. Después les quiero comentar la siguiente etapa primero está la precontemplación, después sigue la contemplación. Acá la persona empieza a pensar que bueno, capaz que sí, capaz que no, ve como esa problemática que tiene, pero lo que pasa es esto. Yo tengo problema con el consumo, sé que me hace mal, sé que perjudico al otro, pero eso a veces es mi escape, es lo que me hace conectar con otras personas. Entonces, ¿qué tan malo es eso? ¿Qué hago? Se genera esa duda, esa incertidumbre, y lo que tenemos que hacer ahí es inclinar la balanza para ayudar a la persona al cambio, que la persona pueda ver las ventajas y las desventajas que tiene el consumo. Después está en la contemplación, ¿no? Bueno, la acción. No. Después de la contemplación tenemos a la preparación. En la preparación vamos a crear un plan para trabajar con la persona. El plan que nosotros vamos a crear de trabajo tiene que contemplar los intereses de la persona. Yo no puedo imponer algo a alguien lo que a mí me parece que está bien, porque como les decía hoy, acá queremos a una persona en el lugar de poder, en el lugar que decida, que tenga un rol activo, de que puede cambiar, tenemos que ayudarle a que vea, primero que visualice su problema, que tenga firmeza en cambiar.
que tenga firmeza en cambiar, que tome conciencia. Estas primeras etapas, la precontemplación y la contemplación, son etapas de tomar conciencia, de acompañar, de escuchar, de sostener y de afirmar a la persona en una idea de cambio. Después de esto, como les dije, perdón, recién, vamos a pasar a la preparación. Acá nosotros tenemos que idear un plan en conjunto con la persona, de acuerdo a lo que son sus intereses, qué es lo que esta persona necesita para generar los cambios que quiere en su vida. Tenemos que ver con qué recursos contamos. En la preparación vamos a llevar a cabo ese plan. Cuando entramos en la etapa de preparación vamos a llevar a cabo ese plan. El plan que está ideado con las necesidades de la persona. Acá en la etapa de preparación, la persona deja de consumir. La persona ya está en un proceso de cambio. En la preparación, la persona ya está ideando su plan, junto con nosotros. Nosotros no le vamos a imponer, como les dije. Luego de la preparación está la acción. Acá es que la persona deja de consumir y se pone a trabajar en esto. Elige el cambio y logramos acciones. Ahí tenemos que ver qué es lo que la persona quiere, qué es lo que va a hacer. Hay disposición, es nuestro momento porque hay disposición a la persona a cambiar. Y acá tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. La persona en este momento experimenta dolor y angustia. ¿Por qué? Porque deja de consumir. Hay una ruptura a nivel fisiológico y psicológico de la persona. La droga desaparece. Él deja esa conducta adictiva que lo perjudicaba para empezar a tener otro tipo de conducta, que es la que estamos pensando y él mismo está creando en su mente que la necesita, que es para estar bien. Lo que tenemos que hacer acá es apoyar a la persona para que pueda sostener esa idea de cambio, para que pueda sostener y que pueda ver, tenemos que motivarla para ver que ese es el camino a seguir. Después de la acción, tenemos el mantenimiento. Cuando nos mantenemos, acá en esta etapa, se pueden ver todos los cambios. Y acá es donde tenemos que generar estabilidad, mantenerlo sobre la línea de tiempo. La idea es esa, que la persona deje de consumir, que la persona cree una vida nueva. Nosotros tenemos que romper con todas estas conductas y ayudar a la persona, a acompañarla a que cree una vida nueva. Y eso es lo que se tiene que mantener en el tiempo. Tenemos que crear estrategias para que la persona pueda mantenerse en cambiar su entorno, cambiar sus ideas, tener un proyecto de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Y tenemos que tener presente siempre que el cambio no es un proceso lineal. No es que yo elegí cambiar, decidí y ya está, basta, se terminó, no consumo, no hay problema. No, el riesgo siempre está. El riesgo siempre está presente. Y no porque una persona haya dejado de consumir por un tiempo, quiere decir que no pueda volver a pasar. Porque los factores, tenemos que estar siempre alertas con la persona de que pueden haber factores que le perjudiquen. En el afuera pueden haber cosas, o pueden haber sentimientos, situaciones que yo no puedo controlar, que pasan y que me generan una recaída. Lo que pasa acá cuando la persona ya entra en una etapa de recuperación, lo que pasa es el exceso de confianza, es sentir que yo puedo con esto, y si yo entro en esto y no sé manejarlo, ahí puedo cometer errores. Entonces, esas son más o menos las ideas que les quería comentar. Si algo no fue claro, me pueden preguntar, pero quiero repasar sobre esto. La idea de cambio, la motivación, que es un componente muy importante. En la etapa de precontemplación y contemplación, ayudamos a la persona a que tome conciencia de su problema. La persona no puede sentirse presionada
porque eso no me va a llevar a nada. Tengo que escuchar, entender, darle lugar a la persona que se merece. Pensemos al ser humano, al adicto, como un ser humano que merece ese lugar de respeto, que merece ser escuchado, que necesita ser escuchado y que necesita ser comprendido más que nada. Porque aún en esto de que se está perjudicando y que me está perjudicando a mí, la persona no se da cuenta de eso. Y aún en eso necesita ser comprendido. En eso necesita que lo comprendamos. Es por eso que necesitamos generar, primero que tome conciencia, después generar un plan que esté de acuerdo a lo que la persona necesita, a ver qué es lo que tiene en su entorno, en qué nos podemos apoyar. Hay una familia, hay un trabajo, qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que la persona quiere, qué es lo que la persona necesita. Después que entramos en esto, la acción, en acción y mantenimiento va más o menos de la mano. Cuando yo me puse en acción, después lo que necesito, hice cosas para cambiar, lo que necesito es mantenerme en el tiempo, en fortalecer esas conductas que yo pude tener, que son las que me van a llevar a una vida más sana, a una vida sin drogas, a una vida sin adicciones, que es lo que cualquier persona merece, toda persona merece. Y yo quiero que sepan una cosa, que nadie está libre de tener un problema de adicción. Y cada uno de nosotros acá es importante que sepa a dónde estamos parados, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos acompañar. Y yo los invito a pedir ayuda. No tengan vergüenza. Esto es algo que escapa, que a veces realmente no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda. Como familia a veces nos enojamos porque no entendemos cómo el otro nos puede perjudicar de esta manera, cómo puede hacer esto, qué es lo que está haciendo. No. Yo quiero que ustedes también entiendan una cosa, que la persona que tiene problemas de consumo está fuera de sí, no tiene conciencia, no es la persona. Y yo quiero que entiendan que la persona funciona de acuerdo a la necesidad de consumo. Lo único que tiene en su mente es que quiere la droga, que necesita eso. Cuando logramos ayudar a la persona a salir de ese lugar, yo les garantizo que hay un increíble ser humano que necesitaba ayuda y que le van a encontrar un potencial increíble. Eso es lo que quiero que se lo graben. Que detrás de una persona que sufre adicciones hay un ser humano maravilloso, que no lo podemos ver porque la droga lo está tapando. Y otra cosa que quiero decirles es que yo creo firmemente en el cambio, creo en los procesos de rehabilitación, por eso estoy acá. Y quiero que sepan eso, que podemos pedir ayuda, que podemos, no tengan vergüenza. A veces podemos darle una mano al de al lado, prestarle el oído. Podemos hacer mucho desde nuestro lugar. Eso yo se los garantizo. Se los garantizo que esto es un compromiso de todos. Todos tenemos que pensar en qué puedo ayudar, qué puedo hacer, informarnos, estar acá, compartir este espacio. Esto ya es muchísimo. Realmente es muchísimo poder compartir este espacio de intercambio. Y bueno, como les dije, les pido disculpas al principio, pero estoy abierta si me quieren hacer alguna pregunta. Es mi primera vez y bueno, quería que sea perfecto, pero bueno, va a salir mejor. Estoy abierta a si tienen alguna duda. Y les agradezco haberme escuchado, les agradezco el compromiso de estar acá. Y bueno, los invito a eso, a pedir ayuda y a comprometerse con esto. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Gustavo, que él les va a contar. Él trabaja en el Hospital Villar de Boy, les va a contar su experiencia de trabajo y cómo es el proceso ahí. Así que bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Bermúdez, soy enfermero del Hospital Villar de Bo, como le dijo mi compañera. Hace 27 años que trabajo allí. El Hospital Villar de Bo, que es uno de los referentes principales en nuestro país de lo que va a la salud mental, a las adicciones, también atiende pacientes que están privados de libertad. Mi tema principal en este momento
que es el que con más experiencia he manejado como enfermero, porque no pienso dar un compendio ni nada que se parezca, quiero hacer lo más práctico posible para que se entienda. Es lo que se refiere a la salud mental y a las adicciones. Por un lado tenemos que la relación que hay entre la salud mental y las drogas es sumamente complejo y también es multifacético. Por un lado tenemos los adictos, ¿ah? Que al haber un abuso de las drogas pueden llegar a lo que es tener un trastorno mental. Y por el otro lado tenemos lo que son pacientes psiquiátricos de por sí que pueden llegar a la adicción. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero que en el paciente adicto, al tener consumo de drogas, a tener abuso de consumo de drogas, tenemos que puede llegar a notarse trastornos mentales importantes. Dentro de estos trastornos mentales importantes tenemos, por ejemplo, la ansiedad, que nosotros llamamos habitualmente ese ir y venir, que muchas veces creo que se ve en los chicos que están continuamente en movimiento. Ahí están demostrando su ansiedad, ahí estamos viendo que ya el consumo de ellos ha aumentado. Después pasan a la depresión, esa depresión en la cual se ve que se sienten tristes. Por ejemplo, el otro día llevaba una compañera de nosotros, llevaba a un dispositivo acá que se llama el dispositivo Aconcagua, a un paciente de 24 años. Este paciente consumía desde los 18 años, para que vean. Este paciente ahora tiene 24 y comenzó consumiendo 1 gramo. En la actualidad, estando en este momento internado en el hospital, cuando se le lleva, el paciente estaba consumiendo ya 5 gramos de cocaína. Estamos hablando de que perdió trabajo, perdió familia, perdió todo lo que tenía. Ahora, ese paciente manifestó su depresión, ¿saben cómo? Diciendo que él lo que sentía era que estaba en la nada, como que ya no existía. Eso fue algo que la verdad golpeó mucho a mi compañera, que fue lo que comentó habitualmente, ¿no? Después podemos tener que la psicosis, que es la pérdida de la realidad, o sea, lo que llamamos el episodio psicótico. Ahí ya vemos cuando los pacientes ya deliran, cuando ya los pacientes ya no saben ni siquiera lo que están diciendo. Estamos hablando del adicto, principalmente el adicto que abusa del consumo. Y después llegamos a lo que es el trastorno bipolar, que es lo que se llama la afección de los estados de ánimo. ¿Ah? Tenemos los pacientes que están eufóricos, irritables, con una gran energía, que es lo que llamamos episodios maníacos, y después pasan de ahí a una depresión, una tristeza, a sentirse indiferente. Eso todo debido al aumento de los consumos. También se ve en el aumento de los consumos el aumento de riesgo de suicidio. Eso se ve mucho en este momento que estamos pasando en los jóvenes. El aumento, y acá principalmente en Uruguay, que es un gran porcentaje de suicidio. Y también tenemos, a través del aumento del consumo, lo que es el comportamiento agresivo. Eso también se ve y principalmente lo notamos cuando vienen ya, cuando hay delitos. Nosotros en el hospital recibimos muchísima gente que viene por órdenes judiciales con delitos, a través del consumo de drogas, por supuesto, ¿no? Y después, por supuesto, tenemos el paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico que
Dada su vulnerabilidad, el paciente psiquiátrico puede llegar a comenzar a consumir. ¿Por qué? Porque ya dado su vulnerabilidad, dado sus miedos, el paciente psiquiátrico busca sanar sus síntomas, busca tratar de salir de sus situaciones, y ahí es donde empiezan a consumir. Y esto es lo que provoca que el tratamiento del paciente psiquiátrico sea el doble y sea mucho más complicado. Pero lo importante que tenemos que tener en claro es que tanto los problemas de abuso de drogas como los problemas de salud mental son tratables. Para todos hay tratamiento. No hablo de cura, hablo de tratamiento. Eso es una cosa que, para mi entender, debe quedar claro, porque es una problemática que se resuelve día a día. Y ahora quiero pasar a lo práctico, a lo que a veces hablamos cuando recibimos pacientes, es el hecho de la familia. La familia que siempre viene nerviosa, agresiva, están siempre, porque a mí, cuando vienen, por supuesto, porque la mayoría de las veces los chicos vienen solos o vienen por orden judicial, pero es importante saber que la familia tiene uno de los desafíos más importantes ante un consumidor. Y para esos desafíos se le habla de determinados puntos a las familias para que lo tengan en claro, para que puedan manejarse. Uno de los puntos es el apoyo, la búsqueda de apoyo. Y ese apoyo, ya sea en psiquiatra, en psicólogo, en asistente social, en enfermería, en terapeuta. Y si es un equipo multidisciplinario, mucho mejor. Principalmente ese apoyo es para obtener información, para compensar al paciente y para así lograr un mejor tratamiento. Otro punto que se busca, que se le aconseja siempre al familiar, es el hablar con el paciente, hablar con el adicto. ¿Ah? Muchos, por lo general, que es lo que se ve habitualmente, los echan, se les habla mal, se les condiciona. No, al adicto hay que pedirle ayuda y colaboración para que él ingrese a su tratamiento. Eso a ellos les llega más que el ser imperativo con ellos. Otro punto es el apoyo emocional. El hecho también es que hay que escucharlo. No se suele escuchar al adicto, se le rechaza. Hay que escucharlo, hay que darle un apoyo incondicional. Esto es lo que produce que el mismo adicto cambie, que el mismo adicto se tranquilice, reduce el estrés y reduce la ansiedad del mismo. Y eso es lo que hace que él logre comprometerse con el tratamiento. Después tenemos lo que es lo que llamamos, en otro punto, el ambiente saludable. Esto no estoy hablando de cuando hablamos de ambiente saludable, que es cuando los enviamos a las casas nuevamente porque pasan a ser ambulatorios. No se trata de que debemos encerrarlo, ni de poner rejas, ni nada que se parezca. El ambiente saludable trata principalmente que el consumidor, el adicto, el familiar, no esté en contacto con otros consumidores. Eso es lo principal, evitar el contacto con otros consumidores. También tenemos que se necesita que tenga una dieta saludable y equilibrada. Y también que tenga una vida activa y equilibrada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si trabaja, continúe trabajando, si hace deporte, que continúe haciendo deportes, si estudia, que continúe estudio, con control, nada más que eso. Pero no de ninguna forma encerrarlos, que es lo que habitualmente se hace. Lamentablemente es lo que habitualmente se hace. Después tenemos lo que es sumamente importante, que se le dice al familiar,
es que participe de la terapia. Es sumamente importante que el familiar participe en las terapias. ¿Por qué? Porque esto reduce las tensiones, mejora la comunicación y ayuda a que se maneje principalmente las situaciones, porque la mayoría de los familiares no saben qué hacer. Todos te vienen con mi hijo es adicto, no sé qué hacer, mi hijo es adicto, no sé a dónde ir. Por eso son todos estos puntos. En definitiva, lo importante es que el tratamiento del adicto tiene que ser multidisciplinario, ¿tá? Porque hay una realidad, el adicto no sale por voluntad propia. Por eso quiero hacerle más o menos, para llevarlo bien, un poco más a la práctica, para que sea más entendible, es decirle, por ejemplo, ante un familiar con un adicto, principalmente cuando son jóvenes, que son más complicados, pues ya nos ha pasado de chicos entre 14 y 15 años, que son los que principalmente empiezan a ir al Hospital Vilar de Boya, que no son aceptados ya en el Pereira Rosell por ser ya mayores. Lo primero que hay que hacer, hablar con él. La charla tiene que ser clara y directa. Clara y directa. ¿Tá? Preguntarle lo principal, si está consumiendo, qué está consumiendo y con qué frecuencia consume. Y eso a la vez guardarlo. Sumamente importante que esa información se debe guardar, el familiar debe guardar esta información. Lo otro que seguimos es escucharlo. Pero lo principal, escucharlo sin juzgar. Siempre se comete el error de juzgarlos. No. Escucharlo sin juzgar. ¿Está? ¿Por qué consumiste? ¿Cuándo consumiste? ¿Por qué? Y ver si hubo problemas emocionales. Principalmente si hubo angustias, si hubo algún otro tipo de problema emocional que derivó en que el chico, el joven o quien fuera el adicto, ingresara en la adicción. Seguimos también con lo que es el apoyo emocional. El apoyo emocional es sumamente importante. Que el adicto tiene que ver que nosotros, el familiar, que nos preocupamos. Que él es una preocupación para nosotros y que a la vez queremos ayudarlo. Tiene que sentirlo eso. Si él no siente eso, se rompe el vínculo. Ya ahí no se va a lograr llegar a ningún tratamiento. Por supuesto que después lo que sigue, sí, es la ayuda profesional. Psiquiatra, psicólogo, asistente social, enfermería, terapeuta, todo lo más necesario, a lo cual le vamos a volcar, se le va a volcar el familiar toda la información que tenga, más la que le dé el paciente, y de esa forma así armar lo que es un tratamiento. Por eso es sumamente importante que el familiar participe continuamente en todo lo que es charla con los profesionales. Y después, por supuesto, el ambiente saludable, como ya les explicaba, porque es elemental de que, por ejemplo, el hospital, por lo general, interna cuando son realmente casos importantes de mucha agresividad, y si no, los va derivando, ya sea por portal amarillo o a distintos dispositivos. O algunos van a sus casas. En el caso de pacientes ambulatorios, el ambiente debe ser un ambiente, como nosotros llamamos, un ambiente saludable, en la cual, como les expliqué hoy, tienen que tener la vida activa, tienen que tener una dieta saludable, no tienen que estar en contacto con consumidores. Y en cuanto me refiero a la dieta saludable, que puede ser una de las tantas preguntas que puede llegar alguno a hacer, no hay una dieta específica para los adictos, vamos a entendernos, ¿no? Cuando se habla de dieta saludable estamos hablando de fruta, verdura, grasa saludable, proteínas magras, ¿tá? Que eso favorece lo que es la salud cardiovascular y lo que es el sistema inmunológico. Y evitar principalmente todo lo que es alimentos procesados y azúcares refinados, porque eso baja el estado de ánimo y la energía. Bueno, hasta aquí digo, es máximo lo que quería contarles, y que de esta forma ya
ver que nosotros principalmente se trata de trabajar con la familia, porque la familia es lo principal, porque si no, el adicto no tiene salida. Y estoy pasándole ahora a Axel, compañero Axel, que se va a encargar de explicarles otros tratamientos, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Primero, un honor poder ceder a mis compañeros, colegas, y anteceder a los que se vienen también. Mi nombre es Axel, soy director de SIC, que es Centro Internacional de Capacitaciones. Me dedico a dar capacitaciones en el área de salud mental. Y tengo una queja. ¿Por qué hay 230 personas y 10 cámaras prendidas? Que aparezcan por lo menos 3, 4 cámaras más. Porque estamos relajados, Axel, y atentos. Que no me aparezcan los que están comiendo, porque no tengo ganas de tener envidia en este momento. Quiero estar tranquilo. Bueno, ¿cuál es la idea de mi presentación? Ahí Gaby me muestra el mate, ahí Fernando también. Bueno, yo tengo una agüita acá, tranqui, que me hizo levantarme 20 veces para ir al baño. Bueno, ¿cuál es la intención mía acá? Yo soy profesional en salud mental, tengo varios títulos, formaciones y demás, pero hoy quiero hablarles acerca de primeros auxilios psicológicos. ¿Quiénes son mis compañeros, mis alumnos que andan por ahí? Deben estar cansados de escucharme hablar de primeros auxilios psicológicos. Pero si están acá es porque alguno de los temas les gustó y sabían que me iban a tener que aguantar unos 20, 25 minutos más. Me voy a poner el relojito para no pasarme porque yo soy un charlatán. Pero cuando digo 20, 25, son 20, 25. Bien, ¿qué es lo que voy a hablar con ustedes? Yo quería presentarles la mirada de los primeros auxilios psicológicos referidos a las adicciones. Que tal vez no es algo muy común, no es algo que se tenga muy en cuenta. Le pido a ustedes que, tanto conmigo como con mis compañeros que también expusieron, escriban sus preguntas en un papelito, en el celular, que cuando finalicemos ahí podemos abrir el micrófono y charlar. ¿Okay? Así que, si tienen dudas, pueden escribir. Primero entendamos qué son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son técnicas que van a tener un objetivo, que es el disminuir la mayor cantidad de secuelas luego de un hecho traumático. Por ejemplo, personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia predisponen a secuelas en la vida adulta. Y no sé si en la vida adulta va a predisponer a las secuelas, inclusive al otro día del abuso, desde pesadillas, miedo a la oscuridad y un montón de cuestiones, pero puede ir intensificándose. Desde algo tan grave como un abuso sexual hasta un accidente de auto, por ejemplo, se considera un hecho traumático. Como siempre digo en las clases, un hecho traumático es un golpe a la psiquis, un golpe a nuestra psiquis, a nuestra mente. Cuando alguien nos da un golpe a nosotros, quedamos tambaleando, quedamos medio pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde disparo? El hecho traumático tiene esa característica. Es algo que nosotros no esperamos. Y en las adicciones se da mucho de eso. Ahora les voy a mencionar algunos tipos de hechos traumáticos y qué tipo de adicción desenvuelve. Pero en las adicciones se da muchísimo. Hay muchas personas que, por el hecho traumático en sí, terminan entrando en adicciones, que es algo que quiero explicar ahora. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría explique qué son los primeros auxilios psicológicos. Ahora, ¿cómo se produce un trauma? No voy a profundizar en cuestiones técnicas, va a ser muy simple, pero recuerden que si tienen preguntas, después me deshacen. El trauma va a ocurrir cuando, como sujetos, como personas, vivimos un evento el cual nos coloca en peligro, real o imaginario, ¿ok? El peligro puede ser real, como que alguien nos persiga para robarnos, o puede ser imaginario, como ver una sombra atrás nuestro y pensar que había alguien, pero tal vez era la sombra de un árbol, ¿ok? Cuando hay un evento que nos predispone a esto, a un peligro inminente, podríamos decir, nuestro cuerpo comienza a cargar estrés. El evento nos predispone al peligro, nos predispone al estrés. Esto va a afectar dos áreas principales de nosotros, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el momento del evento, en el momento del hecho, va a comenzar a haber sinapsis, va a empezar a haber conexión entre neuronas, neurona-nervio. ¿Por qué? Porque en ese momento en nuestro cuerpo se va a comenzar a activar algo que
aquellos que hayan estudiado algo referido a la ansiedad van a saber de qué estoy hablando, es algunos le van a decir el efecto de lucha o de huida, cuando nos preparamos para luchar o cuando nos preparamos para huir. Mis alumnos saben que de eso yo siempre enfoco cuando hablamos de ataques de pánico, que aparece este instinto de luchar o de huir del peligro. Entonces nuestro cuerpo se va a preparar para eso, para luchar o para huir. Va a empezar a haber una serie de señales hacia el cerebro, médula y distintas cuestiones que no quiero entrar, no quiero profundizar tanto en eso. Pero sí quiero profundizar en partes importantes del cerebro que nosotros tenemos, que todo ser humano tiene. Es la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. La amígdala tiene una función, que es la que se va a encargar de las cuestiones emocionales durante el evento. Por ejemplo, el miedo intenso, como les dije recién. Y todo tipo de emociones que estén relacionadas a la ansiedad. Por otro lado, vamos a tener el hipocampo. El hipocampo es una parte también del cerebro que se va a encargar de guardar los recuerdos del hecho traumático. Ayer en la clase hablábamos acerca de abuso sexual y justamente explicábamos esto, y cuando vamos a entender y estudiar esto un poquito más, entendemos por qué muchas personas o no recuerdan su abuso sexual o no logran recordar todo su hecho traumático, porque hablamos de abuso sexual, pero en general su hecho traumático. Creo que una alumna comentó de que una vez sufrió un robo, si mal no recuerdo, y no recuerda nada desde que entraron a su casa hasta que se fueron, una cuestión así. Porque en situaciones de mucho estrés se presenta una disfuncionalidad en esta parte del cerebro, en el hipocampo. Entonces por ahí los recuerdos no quedan tan acomodados. Y la corteza prefrontal es la que se va a encargar de la regulación de las emociones y también va a presentar una disfuncionalidad. ¿Okay? Vayan siguiéndome, parece que no tiene sentido, pero tiene sentido. Les prometo que tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las adicciones? ¿Qué tiene que ver un hecho traumático? ¿Qué tiene que ver un evento traumático? ¿Qué tiene que ver todas estas partes del cerebro que les mencioné con las adicciones? Cuando nosotros entendemos que una persona vivió un hecho traumático, entendemos que una persona vivió un momento displacentero. Ese momento displacentero va a dejar secuelas. Como les digo, yo siempre hablo con personas que han sido abusadas, tienen secuelas. Hablo con personas que tienen un duelo no resuelto, tienen secuelas. Hablo con personas que han sufrido un robo y tienen secuelas. Esas secuelas las podemos entender como un displacer. Un displacer que va a quedar clavado en la psiquis de la persona. Me acuerdo de un caso de una chica que ella iba, no sé si volvía de la escuela, de la facultad, volvía de estudiar. Y tenía que pasar por una plaza y en esa plaza la llevaron como era medio descampada esa plaza en una provincia y habían abusado de ella en ese momento. Ella por un tiempo no estudió, pero cuando volvió a retomar el estudio no podía volver caminando porque tenía agorafobia, no podía salir a lugares abiertos, tenía que ir en remis y volver en remis. Ahí tenemos una de las secuelas, estaba tratando de pensar en. Ese es el momento displacentero. Ahora, si entendemos que la adicción no viene a traer placer, sino que viene a quitar un displacer, es una perfecta explicación para eso. Entonces, si entendemos eso, nos para primero, como dijo una de las compañeras, en un lugar más empático. No voy a juzgar a la persona que está en consumo, porque creo que se descontrola y quiere placer, sino que voy a entender que lo que realmente está queriendo es que por algunos momentos ese displacer se quite, o se olvide, o se distraiga. ¿Entiendan lo que voy? Entender que el alcohol viene en el estado de ebriedad a quitar el dolor interno que tengo, y no viene a traer placer. Y como siempre digo a mis alumnos, está bien que la persona que consume piense que consume por placer, pero desde el lado del profesional no podemos pensar que el consumidor consume por placer, no, sino que consume para quitar un displacer, porque en el efecto del consumo, en el estado de ebriedad, se va a olvidar al menos por un par de horas de ese displacer. Ese displacer, ¿de dónde vino? Probablemente, no en todos los casos, por supuesto, de un hecho traumático. Entonces, teniendo esta mirada, teniendo estas herramientas, podemos entender también otras cuestiones que pueden ser, cuáles podrían ser el trauma y cuál podría ser la adicción que se desarrolla. Claro que esto que voy a decir no es algo lineal y no es algo tan rígido como para entender, pero a modo de ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de un trauma físico, una persona que tuvo un accidente, quedó lastimada y en ese hecho traumático perdió uno de los miembros del cuerpo, la mano, el brazo, la pierna. Podría llegar a desarrollar, por ejemplo, una adicción a los analgésicos, los psicofármacos.
Porque si bien le viene a aliviar un displacer físico, también viene a aliviar un displacer psíquico. Por eso de la adicción. En los traumas emocionales, ¿qué podemos encontrar? La adicción a las drogas, al alcohol, como las cuestiones más comunes. En el trauma de abuso sexual, y no digo que siempre haya sido así, estoy simplemente ejemplificado, ¿no? Ejemplificando. En el trauma de abuso sexual, podríamos llegar a encontrar, por ejemplo, la adicción al sexo o la adicción a la pornografía. Hay un caso que siempre cuento, que por supuesto tengo la autorización de contarlo y lo cuento siempre a mis alumnos, de una chica adolescente que tenía adicción a la pornografía. Y cuando fuimos trabajando, charlando, hablando, llegamos a un momento en el que ella contó cómo eran sus relaciones sexuales con sus parejas. De 10 relaciones sexuales que habrá tenido con sus parejas, 8 fueron bajo los efectos de la droga de su pareja, golpeándola y violándola. Contaba también cómo vio cómo su padre abusaba a su madre, y cuando ella entró a querer ayudar, estaban los dos desnudos, su madre sufriendo, por supuesto, y él la golpeó y la tiró fuera de la habitación y cerró la puerta y siguió violando a su madre. Entonces nos encontramos con eso, y cuando en un momento, claramente, estoy contextualizando muchísimo, pero en un momento el vínculo dio para poder preguntarle qué tipo de contenido miraba, y ella me dijo que miraba pornografía de mujeres. Yo le pregunté por qué elegía eso, y la respuesta era obvia, porque entre ellas se tratan bien, entre mujeres se tratan bien. ¿Entienden a lo que voy más o menos en este entender un poquito más allá de lo que plantea una persona drogada, en lo que plantea una persona que no puede dejar de mirar pornografía? Hay algo detrás. Podríamos hablar de traumas de la infancia como lo más común, adicción a las drogas, al alcohol. Podríamos hablar de, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que se estudia muchísimo, justamente con los primeros auxilios psicológicos, son los traumas de guerra. Vieron que es muy común los abordajes de los primeros auxilios psicológicos, personas que han estado en la guerra, suelen, estadísticamente, envuelven más una adicción al alcohol. Ese hay un montón de tipos de traumas que van a tener como su preferencia a la adicción, pero repito, no es que todos van a ser así, sino en cuestiones estadísticas. ¿Ok? Ahora, entender esto que les estoy diciendo, porque ustedes pueden decir, ¿de qué me sirve a mí como mamá entender esto? ¿De qué me sirve como profesional entender esto? Entender esto nos puede servir para abordar de una mejor manera y tener más herramientas. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Comprender la historia traumática, lo que expliqué recién con el ejemplo de esta chica, y cómo está relacionada con esa adicción. ¿Por qué? Porque yo a esta chica podría, y que inclusive lo hice, darle un montón de herramientas para que se desconecte un poco de internet, que haga ejercicios, que busque cosas que le guste hacer, pero nada funcionaba. Cada vez que se sentía mal o cada vez que tenía un momento libre miraba pornografía. Entonces no servía. Entendiendo la historia traumática y se presenta otro abordaje. Creando un ambiente seguro de confianza con el paciente. Yo digo paciente, pero ustedes pueden llamar familiares, es lo mismo. Cuando creamos un ambiente de confianza me refiero a no juzgar, ¿entienden? Tratar de que también otra persona entienda cómo el trauma puede influir en esta adicción. Esta cuestión que yo les decía de no viene a traer un placer, sino que viene a quitar un displacer. Cuando la persona entiende eso, también va a entender que necesita otro tipo de ayuda. Que la ayuda no es solamente privarse del alcohol o de la cocaína o de la pornografía o de los juegos de azar. No es esa la solución. La solución es hacer terapia, es hablar lo que le pasa, es poner en palabras. Algo también para sumar lo que hablaba Isabel y hablaba... se me fue el nombre. Antonella, porque lo tenía ahí. Lo que hablaban ellas acerca de la inteligencia emocional, otra cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque en el hecho traumático, como les dije, se da esta disfuncionalidad en las cuestiones emocionales. Entonces aprenden a las emociones de ese tipo, aprenden a vivir todo con intensidad. Entonces la inteligencia emocional viene a, en otras palabras, a poner los pies sobre la tierra y decir, che, pará, no todo se vive con intensidad. Vamos a plantear otras estrategias, vamos también a entender desencadenantes de la adicción. Como le decía esta chica claramente tenía a su pareja, que las relaciones sexuales con él eran prácticamente una violación. Por supuesto que ella después iba a refugiarse en este contenido pornográfico donde dos personas se tratan bien. Y el desencadenante no era que ella estaba por ahí sin hacer nada o no haciendo ejercicio. El desencadenante era que hacía 2 días atrás la habían violado. ¿Entiendan lo que? Y ella no entendía que era una violación, pensaba que era una relación sexual con alguien que era mala persona. Cuando como profesionales entendemos que eso es una violación. Entonces se va presentando otro punto de vista al entender desde los hechos traumáticos a la adicción. También nos va
Por eso que esta conferencia tiene temas que son muy diferentes uno de otro. Por ejemplo, recién se habló de enfermería, antes de inteligencia emocional, y ahora yo estoy hablando de primeros auxilios psicológicos. Aparentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero si tuviera más minutos, que no los tengo, les aseguro que podemos unir muchísimo todo lo que se habló. Y eso habla del tratamiento integral, de entender entre varios aspectos. Por ejemplo, tengo ahora el placer de tener un sacerdote, que ahora lo perdí, pero estaba por ahí. El abordaje espiritual. No nos podemos olvidar del abordaje espiritual en un hecho traumático. Y cuando digo espiritual no me refiero únicamente a religioso, siempre explico esto. A que la persona cuide esta parte interna, a que la persona cuide esta parte no tangible, que es lo que le trae paz. Que puede ser claramente ir a hablar con un líder espiritual y también es terapéutico eso, poner en palabras. Para quien entienda cuestiones del psicoanálisis entenderá la pulsión de muerte en este momento. Poner en palabras es algo fundamental y sobre todo una persona empática y que la entienda. ¿Ok? ¿Cuánto vamos? 14 minutos, muy bien. Recomendaciones a la familia. Cuestión también importante. Si sos familiar, si sos profesional, pero que esto puede ser. Primero, si yo tengo el grupo de familia, que es fundamental, que recién habló Gustavo sobre la familia, no nos podemos olvidar que la familia es un factor clave a la hora de tratar adicción. Aprender sobre adicciones y traumas. Yo ahora en estos momentos no estoy haciendo hace rato, pero cuando hago grupos de familia, siempre voy, y no solamente porque mi área es la educativa, sino que entiendo que es fundamental que las personas se eduquen, que la familia se eduque sobre las adicciones y los traumas en este caso. Otra recomendación a la familia sería la empatía, tratar de ser comprensivos, todo con límites, obviamente, eso si quieren lo charlamos después, pero la comprensión es fundamental, los límites también, la comprensión también. Y ya que hablamos de límites, podríamos decir que los límites tienen que ser claros. Si yo le digo a un familiar mío, mira, no entras más a mi casa si volvés otra vez borracho, y él vuelve borracho o ebrio, se dice en otros países de forma diferente, y yo vuelvo a abrirle la puerta, no hay un límite claro. Entonces, establecer los límites claros es necesario. Comunicarse de forma abierta, sin tanto tabú, porque a veces las familias tratan de ocultar que el hijo se droga, y eso es lo peor que hay. A veces por miedo. Siempre cuento, cuando hablo de suicidio, siempre cuento esta mala experiencia. Yo vivo acá en Zona Norte, en San Isidro, que hay un club de golf, y hay gente de mucho dinero, ¿no? Y una vez hablé con un chico, y que el chico se quería suicidar, hablé con la madre, él era menor de edad, y la primera respuesta que me dio la madre fue, cuando le dije, tu hijo se quiere suicidar, fue, ¿qué va a opinar o qué van a pensar, qué va a pensar la gente del club? Esas cuestiones significan que no está viendo una charla abierta, no está viendo estos vínculos familiares sanos. ¿Qué otras cosas? Bueno, en la familia también buscar a profesionales, siempre. Buscar a profesionales es fundamental. Y después ir creando el entorno sano, ¿no? Si yo tengo a mi hijo que es menor de edad, y tengo al tío de la familia que tiene 40 años, y el tío de la familia viene siempre con alcohol a querer tomar con los adolescentes. Bueno, a ver, voy a tratar de crear un entorno sano. Che, tío de 40 años, no vengas más a traer alcohol a mi hijo que es adolescente porque estás complicando la ayuda que le quiero brindar. ¿Entiende? Un entorno sano también es fundamental, es importante, la participación en los grupos de familia y la paciencia. La paciencia también es importante. Ser paciente no significa aceptar todo. Ser paciente, que también podríamos ya plantear esto como último tema. Ser paciente no significa no hacer nada o dejar de vivir mi vida. Miren, con esto finalizamos, vamos 17 minutos. Hay un filósofo estoico, que se llama Séneca, que dijo algo así, no sé si esta es la frase exacta, pero dijo algo así. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. ¿Qué quiero decir con esto para ir finalizando? A veces los familiares de las personas con adicciones dejan de ser partícipes de su vida y pasan a ser espectadores de la vida de la persona que está en adicción. Y eso es horrible. Es horrible ¿por qué? Porque esa madre que dejó de vivir su vida un día va a estar en su lecho de muerte, tal vez con 90, 100 años, 60, lo que fuera. Y va a mirar para atrás y va a ver que no vivió su vida. Va a mirar para atrás y va a decir, yo siempre fui espectador de la vida de este otro. La esposa que no vivió su vida, y no por mala intención, tal vez no la vivió porque había una esperanza de poder cambiar, que no digo que esa esperanza se tiene que perder,
Pero paralelamente a eso uno tiene que vivir su vida, uno tiene que dejar de ser espectador de la vida. Tenemos que comenzar a vivir, tenemos que comenzar a soñar, a proyectar, tenemos que empezar a tener ideas. Y la culpa que aparece cuando estoy en el cine, pensando en que yo estoy en el cine, pero mi hijo se está drogando en la esquina, la vamos a tratar en terapia. ¿Qué vamos a hacer con esa culpa? Le vamos a dar su lugar. Y la tristeza que va a aparecer cuando me vaya de vacaciones a las Bahamas, intermédico, o sea, de paso. Podemos hacer así, yo voy como su terapeuta personal y ustedes se van a las Bahamas. ¿Qué les parece? Y la culpa que va a aparecer, o la tristeza que va a aparecer cuando esté tomándome un daiquiri, o no sé qué bebida se tomará en la playa, la vas a vivir en su momento, la tristeza. Vas a llorar cuando tengas que llorar y vas a estar mal, pero vas a vivir tu vida. Eso es fundamental también para entender. Acá ya me fui de los hechos traumáticos. Acá ya estoy un poquito más de estas cuestiones de que cada uno se pueda llevar algo. Es más, se me ocurre algo. Si ustedes tienen ahí un papel, vamos bien, si tienen ahí un papel, anoten esto para ustedes, no lo vamos a hacer ahora, pero anoten para ustedes. ¿Cuál es el propósito o significado que le estoy dando a mi vida más allá de la situación de mi familia? Si no encuentran respuesta a eso, es porque están siendo espectadores de un otro. Si encuentran respuesta a eso, van por un buen camino, sigan profundizando. Pero con esto estoy diciendo que a su familiar no le van a hablar nunca más, no. Con esto les estoy diciendo que vivan su vida, que sueñen, que proyecten. Porque hay muchísimas personas que he hablado que se hacen la peor pregunta. ¿Saben cuál es la peor pregunta terapéuticamente hablando? ¿Qué hubiera sido si? Es la peor pregunta. ¿Qué hubiera sido si? Es lo peor que puede pasar. Es mejor, tal vez, a ver, y no estoy hablando del descontrol, pero es mejor arrepentirse de cosas que hice, pero que por lo menos las hice, por lo menos las intenté, a preguntar qué hubiera sido si hubiera estudiado eso que quería estudiar, qué hubiera sido si hubiera amado a esa persona que quería amar, por ejemplo. Son cuestiones que nos tenemos que preguntar. Y si vos sos una persona que está en consumo, podríamos dejar también una actividad. Podrías visualizar, inclusive esto después va a quedar grabado, cualquier cosita lo pueden volver. Podrías visualizarte ya estando recuperado. Y hacerte esta pregunta, además de vos, ¿quién más? ¿Podés repetir la frase? Sí. O sea, sería visualizarte, la persona que está en consumo, visualizarse, ya estando recuperado, ¿no? Tal vez está en proceso de recuperación, pero visualizarnos recuperados. Y preguntarnos, además de mí, ¿quién más está beneficiado con mi recuperación? ¿A qué voy con esto? Estas son cuestiones más reflexivas. Vamos a filosofar. Miren, me hubiera dejado la barba y hubiera parecido más filósofo. Estas son cuestiones reflexivas. ¿Por qué? Porque hasta llegar hasta este punto, inclusive si alguno es profesional lo puede entender desde este punto de vista, hasta llegar hasta el punto de la recuperación, vamos construyendo de a poco, día a día, de a muy poquitito. Vamos a ir construyendo este bienestar para un otro. Además de para mí, también para un otro. Por eso podríamos también escribir cuáles son esas pequeñas construcciones que quiero hasta llegar a este lugar. Por ejemplo, ¿qué serían las pequeñas construcciones? Y con esto termino. Por la noche cenar con mi familia. Pero ustedes me pueden decir, Axel, pero yo todavía me sigo drogando, todavía sigo drogado. No importa. Ese tema lo tratarás en tu terapia, en tu recuperación. Proponete por el momento cenar con tu familia todas las noches. Así sea un sándwich de fiambre, o sándwich no sé si se dice fiambre en otros países. Pero comerte una salchicha, no sé. No estoy hablando de hacer una cena con todos los lujos. Porque a veces los chicos no quieren lujos. A veces los chicos, nuestros hijos, nada más quieren que esté papá ahí sentado. Y vos me decís, bueno, Axel, pero cuando se duerme me voy a ir a drogar. Ese es un tema que tratarás en terapia. Yo te estoy proponiendo pequeños pasos, pequeñas construcciones. Acompañar a tus hijos a la escuela. Y lo mismo, me vas a decir, pero cuando entre yo voy a irme a comprar droga. Ese es un tema que tratarás con terapia. Yo te propongo que empieces a llevar a tus hijos a la escuela. Que empieces a hablar con tu familia, que empieces a contarle lo que te pasa, que empieces a abrirte, que empieces a expresarte. Es una pequeña, gran construcción. Ahora sí, ya termino. Nada, gente, espero que les haya gustado estos minutitos de charla, que hayan podido aprender algo y que hayan disfrutado este momento. Los voy a dejar con Carlos, que no lo ve en pantalla, pero anda por ahí. Él también tiene algo interesantísimo para hablar. Y después cualquier cosita, si quedaron preguntas,
vamos a conversar. Muchas gracias. Carlos, ¿andás por ahí? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se me escucha por ahí, Axel? Sol. Sí, sí, sí. Sí, sí, excelente. Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Carlos, soy de Uruguay, estoy en Colonia del Sacramento. Soy operador terapéutico en adicciones, aparte me especializo también en clínica específica, también estoy haciendo una diplomatura en abuso de drogas y vulnerabilidad social, pero aparte de todo eso, soy un adicto recuperado. Primero quiero agradecer a Dios porque fue mi primer operador terapéutico cuando decidí dejar de drogarme. Y después agradecer a Oswald, a todo el equipo por esta invitación y por este privilegio de poder estar compartiendo con ustedes. En este día quedamos con el equipo en que iba a contar un poco mi testimonio y también en alguna otra ocasión, porque hay planes de continuar con este tipo de charlas donde podemos abordar diferentes temáticas y abordar las adicciones de diferentes puntos de vista. Entonces, hoy quiero dar un poquito de mi testimonio para que me conozcan y para poder ir creando un vínculo con todos pues, poder crear un vínculo con ustedes y que podamos tender redes, que es lo que más necesitamos en estos días, ¿no? Tender redes y fortalecernos entre todos para poder ayudar más. Hace unos 6 años, después de haber perdido todo en mi vida, una persona que no lo tuve todo, pero sí tuve una familia, tuve mi buen trabajo, tuve todo lo que cualquier persona podría anhelar en esos tiempos, hasta que ahora llevo 4 años limpio, pero en realidad, fui consumidor de cocaína, marihuana, pasta base durante 20 años, un poquito más capaz, porque tuve unos tiempos que fueron consumos esporádicos. Y después los últimos años de consumo fueron 2, donde esos 2 años fue la peor etapa de mi vida. Donde esos 2 años fue donde llegué a tocar fondo, como se le llama, donde haber perdido casa, familia, haber perdido el vínculo con mi familia, haber perdido montones de cosas que en un momento ya vi que pensaba que no había más esperanza en mí. Pensaba que ya estaba todo perdido. Hasta que en un momento nos encontramos con un grupo de amigos en 33, un departamento de acá de Uruguay. Éramos 14 adictos, menos uno. Y decidimos emprender un desafío y un proyecto, lo cual todos nos queríamos recuperar de la adicción e intentar generar algo de esperanza para nosotros y para nuestras familias. En ese momento arrancamos con un grupito de amigos en una chacra donde no teníamos casa, donde nos tuvimos que armar campamentos con nylon, montones de cosas, donde los vecinos pensaron que nosotros nos estábamos organizando para robar el barrio y en realidad nos estábamos organizando
para poder primero salir nosotros, para después intentar poder ayudar a otros. En ese momento comenzamos sin operadores terapéuticos, éramos solamente un grupo de muchachos que empezaron a estudiar la Biblia y empezamos a entender un poquito de lo que Dios tenía preparado para nosotros, ¿no? Y en ese proceso de 2 años, más o menos, que fue el principio de todo esto de lo que hoy estoy. Hoy, por ejemplo, soy director de un proyecto de rehabilitación y de prevención, dirijo una asociación civil. Hoy también tengo el privilegio de dirigir y ser dirigido por un equipo interdisciplinario muy hermoso que también me ha llevado un tiempo lograrlo armar. Bueno, en esos 2 años yo tuve mis procesos de recaída. En esos 2 años recaí 3 veces, importante, en los 2 primeros años, hasta que encontré el factor desencadenante a mi consumo, a volver a recaer, ¿no? Y cuando encontré el factor desencadenante fue el día más feliz de mi vida, porque entendí de que realmente no iba a ser un adicto toda la vida, de que realmente no iba a ser un problema para mi familia y un problema para mi hija, por ejemplo, ¿no? Y para la sociedad. Y en el final de esos 2 años se terminó el ciclo de recaídas y comenzó una etapa nueva en mi vida. Empiezo a estudiar. Gracias a Dios hubo un equipo, un instituto que se preocupó por becarme y darme el puntapié inicial para poder prepararme para lo que se venía. Y en ese tiempo uno entendía de que, bueno, estoy en esto, lo voy a hacer de lo simple, de lo chiquito, intentar ayudar a algún vecino que se me cruce por el camino y quiera. Hasta que todo eso empezó a crecer después de haber empezado a estudiar. El propósito tomó otro rumbo y me empecé a fijar objetivos donde realmente encontré el qué hacer, el por qué seguir y el por qué continuar. Ahora, no quiero ahondar mucho en lo que es mi testimonio, porque es una de las cosas que realmente yo creo que hoy venimos a hablar de otra cosa, pero también dejar ese mensajito de que realmente, porque me imagino que hay muchas madres, muchos tíos, muchos padres que hoy están viendo, y de que sí hay esperanza, de que sí hay posibilidades. Los tiempos no son de las personas, sino son de no son de los familiares ni de nadie, sino son de la persona que realmente está cursando la problemática de la adicción y del consumo problemático, ¿no? Entonces yo creo que hay esperanza, firmemente creo. A mí me gusta trabajar, hoy trabajo con esos chicos que realmente ya nadie pone una fichita en ellos. Yo les llamo los cochebomba. Esos cochebombas que ya nadie los quiere, ese fierro caliente que ya nadie quiere agarrar. Esos son los que más me gustan, porque realmente son los chicos que realmente están vulnerables hoy. A veces el equipo que hemos armado
me dicen, te gustan siempre esos, ¿no? Y sí, realmente me gusta trabajar con ese clase de chicos porque atrás de ellos hay una historia y el haber vivido lo mismo que ellos vivieron me da la posibilidad de generar ese vínculo para poder trabajar y profundizar en su problemática, ¿no? Como operador terapéutico conozco bien mi rol, sé cuál es mi función, ¿verdad? Pero hoy yo dirijo esa asociación civil donde tenemos una chacra, donde a mí me gusta trabajar con grupos pequeños porque para poder hacer un trabajo efectivo es mejor acá en Uruguay, por ejemplo, trabajar con grupos pequeños porque te da más posibilidades para la recuperación, la rehabilitación y la reinserción, ¿no? También tenemos un grupo donde se trabaja con la familia, también tenemos un grupo donde se trabaja con las esposas de esos chicos que también tienen esposas, ¿no? Intentamos cubrir todos los espacios para poder hacer real esa recuperación de esos chicos. Como decía Axel, todos llegan con una historia atrás. Después de escuchar en esas entrevistas y esas charlas que uno tiene a diario con ellos, porque yo estoy las 24 horas, los 7 días de la semana en esa chacra, con ellos, y después de escuchar todas esas historias, realmente hay que prepararse bien para poder enfocar un tratamiento que sea efectivo en ellos. Llegan chicos que han sido abusados, llegan chicos que no han tenido una figura paterna ni materna en toda su vida, llegan chicos que vienen todos destruidos porque realmente así nos deja la cocaína, la base y cualquier otro tipo de droga que hagan hoy, porque si vamos a una realidad, hoy estamos hablando que es todo droga de diseño, porque ya ni la cocaína es como era antes, es todo sintético, todo químico, y muchas veces los muchachos no saben ni lo que están consumiendo. Hemos logrado armar un equipo donde realmente estamos preocupados por el otro, realmente nos interesa lograr llevar adelante su proceso con mucho amor, con mucha paciencia, mucho respeto hacia sus vidas y también motivándoles a que lo mejor que pudieron hacer es haber tomado esa decisión. Hay un problema que se está teniendo a nivel terapéutico que hoy se están abordando y se están tratando las adicciones, la enfermedad en sí. No se está tratando a la persona, porque hay mucha gente que está enfocada en la adicción de él, pero no en el desencadenante, en el factor principal que es por qué esa persona llega a consumir, por qué esa persona recae. Entonces, creo que desde lo teórico a lo práctico hay varias cosas que tenemos que fusionar. Por ejemplo, Axel dijo algo muy importante, el área espiritual. Para que una persona entienda de lo que va a ser su proceso de rehabilitación y entienda paso a paso lo que debemos hacer, primero hay que desintoxicarla.
Y no solamente desintoxicarla de la droga, sino también desintoxicarla de todo eso que trae atrás. Y el área espiritual, sea cual sea, la que cada uno quiera enfocarse, el área espiritual es muy importante, pero no solo de la predicación, no solamente de leerles o estudiarles la palabra, sino que también modelarle y a diario hacer lo que uno les predica. Nosotros hemos empezado a trabajar en la conciencia de la persona desde el área espiritual. Hemos empezado a trabajar en que el principio de todo es cómo estemos nosotros por dentro y cómo podemos llegar a encontrarnos, cómo podemos llegar a visualizar mi interior. Hoy también estamos teniendo una problemática tan grande acá en Uruguay. Por ejemplo, tenemos una problemática mundial que ya está instalada y no la vamos a terminar, que es el problema de las drogas, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Después que nosotros como operadores, creo que acá hay muchas personas que están trabajando de eso, de trabajar con adictos, ¿no? ¿Qué hacemos? Después que conocemos toda la historia de estos chicos. Hoy nosotros tenemos una organización donde trabajamos con adictos puntuales y su familia y su entorno, pero ahora entendemos que hay generaciones que vienen con esa misma vulnerabilidad con la que llegaron los chicos. Por ejemplo, hay generaciones que vienen atrás que tienen más problemas aún, ¿no? Chicos que no ven a sus padres porque sus padres están en la esquina drogándose, chicos que no ven a sus madres porque sus madres están drogándose, chicos que son abusados, chicos que están en las escuelas y están para entrar a los liceos, por ejemplo, que están mucho más vulnerables de lo que estábamos nosotros hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque el consumo problemático de drogas ha llevado a que muchos chicos hoy no tengan a su papá, no tengan a su mamá, o porque están presos, o porque están en la calle, o porque prefieren estar achicando en otros lugares. Entonces, nosotros con el equipo que hemos estado armando, hoy entendemos que en realidad no queremos abrir más centros de rehabilitaciones, sino que queremos abrir más centros de prevenciones, ¿no? Eso es un trabajo y un proyecto a lo cual ambicionamos, pero sabemos que va a ser un trabajo muy duro, poder apuntar a la prevención. Y aquí está donde también después ya le voy a dejar paso a Osbe, que también es mi profesor, el que me está preparando como operador penitenciario. Y nosotros al poder enfocarnos como comunidad terapéutica, yo hace poquito entendí que comunidad no es solo la charla donde nosotros estamos. Cuando hablamos de comunidad es todo el resto del entorno. Y entendimos que el problema en realidad no está adentro de la chacra donde nosotros estamos, sino el problema está en el barrio donde nosotros trabajamos. En realidad el problema está en el barrio de mis otros compañeros que trabajan en conjunto con nosotros. Y es ahí donde uno quiere apuntar, a prevenir y reducir la edad de comienzo de consumo. Hoy cada vez vemos que cada vez son más chiquitos los que empiezan a consumir. A mí me ha tocado tratar unos
nos tocó, a mí no, a nosotros con el equipo nos tocó tratar a un chico que había comenzado a consumir a los 7 años. Y entonces me pongo a pensar, otro día fui a sacar fotos para armar un mapa para poder empezar a trabajar, hacer el proyecto de prevención. Cuando llegué a ese barrio, vi más de 500 niños. Y de esos 500 niños, hay, deben de haber 200 o 300 que están muy vulnerables para ser un número generoso. Entonces hemos decidido de poder apuntar a la prevención. Y cuando apuntemos a la prevención, vamos a achicar la edad de inicio de consumo, vamos a poder armar trabajo más específico con la familia, crear otro tipo de vínculos para los chicos, crear mejores oportunidades y vamos a prevenir que muchos chicos de 18 años ingresen a las cárceles. Vamos a intentar también prevenir de que muchos de esos chicos que ingresan a una comunidad terapéutica vuelvan a ingresar a una comunidad terapéutica nuevamente debido a las recaídas. Entonces creo que nosotros debemos de enfocar nuestras energías no a la adicción, a la enfermedad. Debemos de enfocar nuestras energías a las personas y a la problemática real. Yo le digo para mis compañeros a veces que va a llegar un momento que no voy a querer más entrevistas. Tengo una compañera que es la que se dedica a eso, a hacer todas las entrevistas. Y realmente no sé si quiero conocer más historias. Hay historias que realmente marcan a cada uno de nosotros los que nos enfocamos en esta tarea. Para ir cerrando, porque hoy era solo el modo de presentación, hay idea con el equipo de poder hacer más eventos de esto para poder llevar mejor información y creo que para la próxima ya no enfocarme en lo que va a ser, en lo que es mi testimonio personal, también puedo enfocarme a brindar lo que son herramientas efectivas para ciertas generaciones, donde yo me he enfocado a estudiar los comportamientos y las conductas de cada uno de estos chicos, y no solo los comportamientos y las conductas de los chicos, sino que también la conducta y los comportamientos de la familia, de todos los lugares donde ellos frecuentan. Ahora quiero volver a agradecer por haberme escuchado. Se tildó Carlos. A ver si puede volver. Osbel, ¿estás por ahí? Ahí estás, Carlos, de vuelta. Ahí volvió Carlos, yo sigo acá, sí. Dale, Osbel, que Carlos apagó la cámara. Ahí está, bien. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar. En realidad, no solamente el abordaje, sino las temáticas que venimos trabajando son muy difíciles, tanto para los que trabajan los diferentes inconvenientes en salud mental, en las problemáticas de consumo, sino también muy difíciles para las personas que están pasando por el problema, y aún más difícil también para la familia, tratar de conllevar esta problemática donde hay mucho desgaste emocional,
donde prima a veces la negación a lo que está ocurriendo dentro del núcleo familiar. Y esa negación puede llevar también a no buscar tratamiento, a no buscar apoyo, donde se profundiza más un poquito lo que es la problemática. Antes de entrar a hablar el punto que yo me voy a enfocar, que es la problemática carcelaria, una problemática social que no solamente la tenemos en Uruguay, sino en el mundo, y donde más complicada en Latinoamérica también. A su vez, retocar un poquito cada uno de los temas que hablaron los compañeros, porque en realidad todo conlleva a unificar esta problemática, justamente algo de lo que hablaban de la inteligencia emocional, cómo afecta, qué importante que es. Estamos hablando de esta inteligencia emocional en un contexto normal, social, y no en un ámbito de encierro, y ahí vamos a marcar lo que es la diferencia. Hablaba Axel de diferentes problemáticas sociales, con diferentes patologías también, sobre las problemáticas de consumo, también lo hablamos, pero no en un contexto de encierro. Su historia de vida que contaba Carlos, lo que hablaba el enfermero Gustavo Bermúdez, sobre las diferentes situaciones que se pueden dar dentro de un hospital, en una guardia. Y si esto lo llevamos a un contexto de encierro, cambia en forma total. ¿Por qué? En un contexto de encierro tenemos diferentes problemáticas. Las problemáticas de recursos, las problemáticas de hacinamiento, las problemáticas también donde los sistemas penitenciarios en Latinoamérica finalmente no abordan lo que es una rehabilitación. Venimos de sistemas penitenciarios donde lo que se apunta siempre fue a lo que es la seguridad. La persona que cae detenida, la persona que está presa y que está procesado, no se vaya, que cumpla la pena, pero no que se rehabilite. Eso fue una de las grandes fallas, y es una de las grandes fallas de los sistemas penitenciarios. Obviamente en nuestro país se ha cambiado el modelo, y lo vamos a empezar a tratar, lo vamos a hablar en estos minutos que tenemos. Y vamos a hacer lo que es un contexto, un repaso de lo que hablaban sobre inteligencia emocional, las dos licenciadas, sobre las diferentes etapas que pueden surgir en los cambios, los modelos de cambio que hemos tenido en diferentes situaciones. Hay dos autores, Prochaska y Clemente, que estos autores estudiaron en el año 1983 a pacientes que realizaron con éxito tratamientos y dejaron de usar sustancias psicoactivas. Estos autores plantean que en el cambio de consumidor abstinente se produce una sucesión de etapas que describieron de la siguiente manera, y fue algo de lo referente que hablaron nuestras dos compañeras en primera instancia. Una de las etapas que es muy importante que la familia lo tenga muy claro, que es la etapa precontemplativa. Los pacientes no consideran necesario el cambio, no lo asumen, no ven un problema en su consumo, para nada, está todo bien. La segunda etapa es la contemplativa. Si bien los pacientes contemplan necesidades de cambio, aún no han hecho nada objetivo al respecto. Estos pacientes pueden ser ayudados a modificar o aumentar su motivación para el cambio, intentando lograr una colaboración o a la alianza terapéutica. Y es un juego importante donde entran los terapeutas. Es un juego importante donde la familia tiene que estar presente. Y uno de los contratiempos que nos encontramos nosotros cuando hacemos diferentes abordajes, y una de las cosas que hacía referencia a Carlos en estos temas, de que va a esos coche bomba, ¿verdad? Esos coche bombas cuando ya el paciente o el asistido tocó fondo. Y cuando el paciente o el asistido tocó fondo, su familia también, pero hace rato. Esa familia está separada, esa familia está dividida, esa familia tiró la toalla y no quiere saber más nada con esa persona que está pasando una problemática de consumo. Y debemos entender que es muy importante en todo momento, de cualquier rehabilitación, de cualquier intento de rehabilitación, que la familia esté permanentemente cerca y apoyando a la persona que está con esta problemática. Claro, nos encontramos cantidad de veces que nos dicen, bueno, no puedo más, ya sé que lo voy a haber tirado en una cuneta,
andan malos pasos. Ya a esta altura, mi esposo, por ejemplo, no lo quiere ni ver acá. Está durmiendo en la esquina. Bueno, infinidad de situaciones. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos pretender entonces intentar una rehabilitación o un trabajo terapéutico que están en circunstancias? Muy difícil, ¿verdad? Y acá estamos hablando siempre de un contexto de libertad. Ahora, llevémoslo a un contexto de encierro y en algunos casos de hacinamiento dentro de un sistema carcelario de los cuales todos conocemos, porque lo vemos permanentemente en la prensa. La situación aún es más difícil. Y esto también puede explicar un poco de la problemática que tenemos en lo que es la rehabilitación. Si bien también no tenemos cifras específicas, oficiales, de los porcentajes de reincidencia, se estipulan entre un 60 y un 70% de reincidencia. Pero para eso hay varios factores. No es solamente uno. Y por eso hablaba de lo que es la familia, el núcleo familiar. También va a influir la fe de la persona, la confianza, el apoyo. ¿Y sabes quiénes trabajan mucho dentro de los sistemas carcelarios? Aparte de las asociaciones civiles, las ONG, la gente que trabaja con la fe, con el amor, con el respeto. Ese amor y ese respeto que se ha perdido durante el transcurso del consumo de la droga o a veces haber entrado a la delincuencia, que lo ha llevado a estar privado de su libertad. ¿Cómo retomamos eso? ¿Cómo le devolvemos eso a esa persona que está cumpliendo una pena para que después no vuelva a reincidir? El trabajo no es nada sencillo, hay demasiados factores que complican el trabajo a realizar. Obviamente lo que es la parte presupuestal, los recursos asignados, la preparación del personal que esté trabajando a cargo, la infraestructura, también tema fundamental, los servicios que se brinden de capacitación, de formación a esas personas que están privadas de libertad, pero además de eso, ¿qué les espera afuera? Punto muy importante, que no se habla. ¿Qué le damos a un privado de libertad cuando sale? ¿Qué herramienta le brindamos? ¿Un papel, un curso? ¿Con eso alcanza? ¿Con eso basta? ¿Qué seguimiento tiene el privado de libertad después que sale? Básicamente ninguno, y generalmente se brinda la problemática y se habla de la problemática por los bajos recursos que brindan los estados sobre este tema, porque no se considera prioritario. Y no entendemos si tenemos grandes índices de reincidencia, donde esto perjudica la seguridad, ¿cómo no podemos invertir? Porque no es un gasto, es una inversión que los estados tienen que brindar para trabajar esta problemática social que nos aqueja no solamente a los uruguayos, a los argentinos, sino a toda Latinoamérica y al mundo en general. Pasamos a lo que es una etapa de decisión y acción. En esta etapa nos encontramos con personas que se proponen con firmeza el cambio y toman acciones específicas que lo indican, como por ejemplo, consultan para solicitar ayuda. Las intervenciones terapéuticas surten mayor efecto cuando se realizan esta etapa. Y ahí hacemos un hincapié, que la persona solicita la ayuda. No es lo mismo obligarla a pedir la ayuda. Hay una diferencia. Nosotros lo hablamos terapéuticamente cuando la persona toca fondo. A veces, en ese toque fondo, ya cometió delitos, ya ha estado en la cárcel, ha pasado por diferentes clínicas de rehabilitación y ninguna le ha dado efecto. Eso lo encontramos permanentemente. Y lo mismo que el sistema carcelario, hablo de lo mismo. ¿Qué seguimiento tenemos después de cuando una persona sale de una clínica o de un tratamiento? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo acompañamos? Tenemos un debe, no solamente un debe
a nivel de los recursos que se puedan brindar, sino también de los núcleos familiares. Una familia que viene con diferentes problemáticas divididas generalmente cuando hay una problemática de consumo. Una familia que viene de un sistema de codependencia. Y cuando hablamos de la codependencia, muy bien, como hablaba Axel hoy en día y manifestaba diferentes temas, tanto como le decía Carlos y los otros compañeros, la familia vive en torno al adicto. Su vida se transforma en torno al adicto. Deja de vivir su propia vida. Ya no existe más. Está pensando permanentemente qué va a ser mi hijo, qué va a ser mi nieto, porque hoy en día también tenemos que las abuelas están criando a esos chicos, ya que los padres tiraron la toalla y queda la abuela con ellos. Dejan de vivir su propia vida. Entonces la temática del abordaje no solamente debe ser puntual con la persona, sino también a nivel familiar. Ese abordaje generalmente no se da. De hablar con los hermanos, de hablar con los tíos, inclusive con ese amigo cercano. Las personas que realmente le den la contención en el momento que lo necesita, que lo alienten a pedir la ayuda. Y esto, si lo llevamos a un contexto de encierro, de privación de libertad, obviamente que no lo tenemos, porque los únicos amigos que tiene, la única ayuda que tiene, son sus propios compañeros que están privados de libertad. Vaya, qué cosa, ¿no? Qué difícil es trabajar y rehabilitar cuando nos encontramos con estas problemáticas sociales. Debemos invertir no solamente en recursos humanos, invertir en las partes edilicias, invertir en la capacitación y la formación de aquellos que trabajan en los centros penitenciarios, dando las garantías necesarias para que esto sea posible. No es fundamento de los estados en Latinoamérica realizar esas inversiones. Generalmente se destinan determinados fondos cuando hay reclamos sociales sobre diferentes problemáticas. También la sociedad, gran responsable de mirar hacia el costado, porque todos vemos cuando surge un hecho de diferente problemática, connotación en una cárcel, que se suicidan o que matan a uno, es un comentario de un día, un comentario de 2 días y queda por eso. Pero bien sabemos también que en la problemática de consumo nadie está libre y en la problemática de caer también y ser privado de libertad tampoco. Todos pueden pasar por esto. Un hijo, un sobrino, un padre, y todos pueden ser presos del sistema. Por eso es importante trabajar, unificar esfuerzos. Gran compromiso social, gran responsabilidad del Estado, pero gran responsabilidad que debe tener el sistema político de cada país. Hasta que los sistemas políticos no estén unificados en una sola versión de lo que tenemos que hacer y se brinden los recursos necesarios para potenciar a aquellas personas que sí trabajan con la problemática, tanto en lo teórico, en lo práctico o en lo territorial, lamento decirles que vamos a seguir fracasando en lo que es la rehabilitación. Vamos a seguir fracasando en los intentos. Sí se obtendrán algunos resultados, pero no lo que nuestra sociedad realmente necesita. Lo que venimos viendo se contrapone y se contradice con la perspectiva de seguridad que operan las unidades penitenciarias, donde prima la vigilancia y el control de los privados de libertad, sin tener en cuenta otros aspectos importantes de la vida cotidiana. La intervención con esta población se torna difícil, es muy complejo lidiar con las condiciones que se presentan en las unidades. Se ha de tener un alto grado de flexibilidad y sobre todo perseverar ante los obstáculos con los que vamos a encontrarnos cotidianamente. Y ahí si hablamos de lo que es la depresión, en un ámbito de contexto real, ahí si hablamos de lo que es esa ansiedad y esa depresión, imagínense en un ámbito de encierro. El desborde de aquellos que están trabajando en el área social, que lo hacen con mucho amor, mucho compromiso y con muchas ganas.
pero que no alcanza, porque no tenemos la cantidad de profesionales suficientes para un abordaje real que se tiene que dar a esta población privada de libertad. Asimismo, es escaso el personal y su mayoría no están capacitados, lo cual representa una debilidad para la tarea, ya que la demanda supera la oferta de las propuestas. No solamente debilita la tarea, sino que también, en este contexto, debilita el sistema. Y eso debemos de entenderlo. La rehabilitación término, y ahí es un tema también que debemos tener en cuenta, que no está del todo correcto, ya que se origina en el modelo biomédico, sino que más apropiado sería hablar de tratamiento o intervención en contextos de encierro. Es un tema a debatir y es una lucha epistemológica, social, económica, política y burocrática. Y miren que si bien lo hablaba hoy, el sector político tiene un debe con la problemática carcelaria de toda la vida y la burocracia forma un papel importante para trancar, para frenar cualquier situación de mejora en el sistema. Asimismo, tenemos que entender que desde la definición de cárcel como institución total y lo que ello implica, existen efectos en las personas que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar cualquier intervención. Según Goffman, en el texto Internados, la cárcel despersonaliza, desubjetiviza, invade la privacidad, disminuye la autonomía y las personas sienten perder su dignidad. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que trabajar? Y algunos estarán pensando, sí, pero hay gente que no merece salir más de ahí adentro. Hay gente, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero este que se pudra ahí adentro. Miren lo que hizo. Ese es un tema, un contexto social que también tenemos. Tenemos un gran problema social hacia la problemática carcelaria que miramos hacia el costado y los queremos tener todos ahí adentro. Como que si algo que no existiera y que no merece tener ningún tipo de tratamiento. Lo que genera un choque entre el adentro y el afuera, que debe ser manejado con mucha cintura. Y ustedes imagínense, si hoy en día tenemos diferentes problemáticas en lo que es la reinserción social, ustedes piensan que una persona que está pasando una situación de encierro, privada de libertad, sale a buscar trabajo. Algo que todos sabemos, con su currículum, ¿qué va a poner? 5 años en el CONCAT. Por más que tenga un certificado que estudió carpintería, seamos realistas, nosotros mismos tomaríamos a una persona que viene con esa temática y si la tomamos, el personal, los encargados de la empresa, los funcionarios, ¿están capacitados para lidiar laboralmente con una persona que viene en un contexto de encierro? Si somos sinceros, sabemos que no. Porque no ha habido políticas serias de trabajar esta temática. Porque no solamente el Estado tiene que ser parte de esto, sino también incentivar, capacitar e invertir en rebatir esta problemática que cada día es más grande a nivel social y a nivel internacional. En el 2011, en nuestro país, tenemos la creación del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, que sustituye a la Dirección de Cárceles. En ese cambio de norma, cambia un paradigma. Lo hablábamos hoy, no solamente era tener la persona privada de libertad que cumpla la pena, vigilarla, sino ahí empieza lo que es una intervención penitenciaria que propone la institución a base del modelo de riesgo, necesidad, disposición a responder, entendiendo la intervención penitenciaria como una dimensión constitutiva de la gestión integral de la privación de libertad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que se tienen que volcar todos los mecanismos del Estado para que esta intervención tenga su resultado debido. Esto sabemos que no sucede, si bien han habido avances, si bien han habido mecanismos, si bien han habido inversiones, realmente no dan los resultados porque no tenemos los recursos necesarios y es muy importante, pero muy importante, y de tener en cuenta aquellas personas que trabajan dentro de los centros penitenciarios, como las asociaciones civiles, las ONG, y un factor que no podemos olvidar, y como digo yo siempre, de sacarnos el balde de la cabeza.
la fe es muy importante. Y aquellos que están viendo y que han pasado por determinadas situaciones, cuando la terapéutica falla, que no da resultados y que no sabemos a quién acudir, generalmente se acude a la fe, a la esperanza, a aferrarme a algo. Y a veces cuando la fe no es suficiente, también les digo a aquellos que la predican, saquémonos el balde y recurramos también a la terapéutica, que juntos se pueden llevar muy bien. Los dos se pueden complementar, la fe y la ciencia. Agradecerles desde ya, no me quiero pasar en los minutos porque sé que es un tema que da para muchísimo más. Dejar claro en esto que tanto no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica lo que necesitamos realmente son recursos necesarios. Necesitamos que el sistema político fije una meta, se una ante esta problemática, vuelque los recursos y ni que hablar que la sociedad cambie un poco la cabeza. La familia es lo primero, volquemos también recursos en la educación, empecemos con los chicos desde chiquitos a contarles lo que pasa y desde ya, muchísimas gracias. Bueno, Osbel, muchas gracias, gracias a todos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar las manitos y yo los voy a ir nombrando de a uno. Ustedes me van a indicar con qué profesional van a querer hacer su consulta. Primero voy a dejar de grabar la clase, ¿sí? Les pido unos segunditos y que tengamos ese orden y respetemos el tiempo, ¿sí? Por favor.